Buenas noches. Esta mañana la base general Morillo, sede de la Brilac de Pontevedra, ha acogido el funeral de Estado de los militares fallecidos en el atentado suicida de Afganistán, el brigada asturiano Juan Andrés Suárez García y el cabo gallego Rubén Alonso Ríos. Asimismo, en numerosos puntos del país también se han sucedido los actos de homenaje. Por otra parte, UGT teme que lleguen a 10.000 los parados en Asturias en el sector de la construcción. Desde los sindicatos apuntaron que hay que dar la luz de alarma y presentaron como posible medida la de jubilar a los 60 años a los trabajadores de la construcción. Estos y otros asuntos a continuación en titulares. Los homenajes a los militares muertos en Afganistán continúan. Gijón hoy se ha concentrado frente al ayuntamiento bajo las banderas a media asta. Dolor y consternación entre los allí presentes, emoción también vivida en los funerales de Estado celebrados esta mañana en Pontevedra, donde unos príncipes de Asturias emocionados han dado el pésame a las familias. El presidente del Principado valora la gran acogida recibida y anuncia la próxima visita del ministro de Economía de Emiratos Árabes a la región. Además, las empresas hasta allí desplazadas ya tienen contratos cerrados de larga duración. UGT teme superar los 10.000 parados en la construcción en Asturias por la crisis. Por su parte, la lucha entre la siniestralidad laboral y la formación de calidad se presentan como los retos inmediatos de la Fundación Laboral de la Construcción. El Partido Popular presenta un proyecto para la creación de un plan de integración de los menores no acompañados y cree necesario que se amplíen los presupuestos para ofrecer asistencia jurídica a los menores, y de unos presupuestos a otros, ya que denuncian que el Gobierno hable de austeridad en los presupuestos y sin embargo suba los sueldos de los altos cargos. El Sporting continúa con su preparación para el partido de mañana en la Copa del Rey ante el Numancia, en el que los rojiblancos esperan hacer valer el 0-1 de la ida para pasar a la siguiente eliminatoria. El Ayuntamiento de Gijón y la Delegación de Gobierno se concentraron para rendir hoy un homenaje de reconocimiento y respeto al militar asturiano Juan Andrés Suárez, asesinado en Afganistán el pasado domingo en un atentado suicida. El funeral por Juan Andrés Suárez se celebrará el próximo jueves 13 de noviembre a la 1 de la tarde en la parroquia a la que pertenece su familia, en el barrio gijonés de Nuevo Gijón. La Corporación del Ayuntamiento de Gijón en pleno, junto con el delegado del Gobierno de Asturias, Antonio Trevín, la Procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, y el delegado de Defensa, Baldomero Argüelles, rindieron hoy un homenaje de reconocimiento y respeto al militar asturiano Juan Andrés Suárez, asesinado en Afganistán el pasado domingo en un atentado suicida. Tras una concentración silenciosa de 5 minutos en la Plaza Mayor del Ayuntamiento gijonés, rota por un aplauso en memoria del militar fallecido, Antonio Trevín dijo que este ha sido un acto de doble significado. Motivo del reconocimiento y de respeto. De reconocimiento a la labor de Juan Andrés y Rubén, una labor en favor no solamente del impulso a la democracia en un país como Afganistán, sino también en favor de la seguridad, y una seguridad que hay que tener en un sentido global, que está allí, en este país, pero que también es una seguridad que afecta a los españoles. Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, reseñó que los 5 minutos de silencio han sido un acto de honor a los fallecidos y de afecto a sus familias. Además, indicó que el ayuntamiento se sumará al funeral que se celebre la familia de Juan Andrés Suárez en el barrio nuevo de Gijón. Hemos querido mostrar nuestro reconocimiento, un acto en honor de la persona fallecida, de Juan Andrés Suárez, y un acto también de apoyo y de transmisión de nuestro dolor a sus familiares que en este momento están pasando por momentos muy duros. El funeral por Juan Andrés Suárez tendrá lugar el próximo jueves a la 1 del mediodía en el barrio nuevo de Gijón. Además, esta mañana la base general Morillo, sede de la Brilac de Pontevedra, ha acogido el funeral de Estado de los militares fallecidos en el atentado suicida, el brigada Juan Andrés Suárez García y el cabo Rubén Alonso Ríos. Los príncipes de Asturias encabezaron la delegación de autoridades en esta ceremonia, oficiada por el arzobispo castrense Juan del Río. Los actos transcurrieron en el patio central del acuartelamiento ante el Monumento de los Caídos y con la bandera nacional a media asta. Lo primero que hicieron los príncipes a su llegada fue acercarse a las viudas de los fallecidos y a los demás familiares, que no pudieron reprimir el llanto al recibir las condolencias de la familia real. Tras prender las insignias en sus respectivas boinas que yacían sobre los féretros cubiertos con la bandera de España, el jefe accidental de la Brilac, el coronel Emilio Sarabia, entregó estas prendas a las viudas, momento en el que el llanto rompió el silencio. Puntualmente al mediodía, mientras interpretaba una marcha fúnebre, los féretros cubiertos con la bandera de España fueron trasladados a hombros por miembros de la Brilac hasta el altar donde había depositadas varias coronas de flores.
El jefe del Ejecutivo asturiano ha declarado que ya está viendo resultados tangibles. Define como muy positivos los encuentros que se están llevando a cabo en tierras de Oriente Medio y apuntó que Asturias recibirá la visita del consejero y el ministro de Economía de Emiratos Árabes. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, señaló hoy que el ministro de Economía de Emiratos Árabes se ha comprometido a visitar Asturias tras mantener un encuentro con el jefe del Ejecutivo asturiano, quien destacó la gran acogida de los mandatarios árabes. Areces destacó también la amistosa acogida de las autoridades árabes y calificó de gran éxito las relaciones empresariales que mantienen las empresas asturianas con las árabes. Areces apuntó que hay relaciones bilaterales importantes y con el objetivo de cerrar contratos duraderos. Nosotros en estos momentos ya vemos claramente resultados tangibles de nuestro viaje. Prácticamente todas las empresas que han venido en la delegación han establecido contactos, relaciones, en algunos casos compromisos de contratos, y continúa lógicamente el viaje porque tenemos que desplazarnos también a Dubái. Así pues, el jefe del Ejecutivo asturiano se mostró satisfecho con los acuerdos alcanzados entre empresarios y manifestó que principalmente todas las empresas asturianas han llegado a compromisos de contratos con empresarios de Emiratos Árabes y de Qatar. UGT teme que lleguen a 10.000 los parados en Asturias en el sector de la construcción. Desde los sindicatos apuntaron que hay que dar la luz de alarma y presentaron como posible medida la de jubilar a los 60 años a los trabajadores de la construcción. Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción se plantea como los retos inmediatos la lucha contra la siniestralidad y la formación de calidad. La actual crisis económica estuvo muy presente en las intervenciones de los representantes de UGT y comisiones obreras. Así, Eduardo Donaire, de UGT, dio cifras y dijo que en lo que va de año el desempleo ha crecido en el sector en un 65%, de tal forma que hay 7.100 parados. Y lo que es peor es que auguró que es posible que pasemos a 10.000 y añadió que entre autónomos y parados el sector está compuesto por 40.000 personas en Asturias. Además, explicó que hay que encender todas las luces de alarma y planteó como una posible medida la de jubilar a los 60 años a los trabajadores de la construcción. En la misma línea, Jeremías dos Santos aludió a que en otros sectores que han tenido problemas como el naval o el siderúrgico se han aplicado este tipo de medidas de prejubilación y explicó que en la construcción es un sector con mucho desgaste y recordó que recientemente hubo una víctima en accidente laboral que tenía 64 años. En el mismo acto, la Fundación Laboral de la Construcción se plantea como retos inmediatos la lucha contra la siniestralidad y la formación de calidad de los profesionales del sector. Así lo explicó hoy el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Serafín Abilio Martínez. Tras las manifestaciones que durante esta semana se han producido en Oviedo en relación a la situación del centro materno-infantil, el Partido Popular ha propuesto hoy, entre otras alternativas, la creación de un plan de integración de los menores no acompañados. Según el Partido Popular, Asturias está generando un rechazo social a los niños inmigrantes que llegan al materno-infantil de Oviedo y además está trasladando esta problemática a los trabajadores del centro. La diputada del PP en la Junta General, Inmaculada González, recordó hoy en rueda de prensa que los trabajadores de este centro han llevado a cabo 3 concentraciones para exigir que la consejera de Bienestar Social, Teresa Ordiz, les reciba. La solución del materno-infantil pasa, según la representante del PP, por crear un plan de integración de los menores no acompañados. El Grupo Parlamentario Popular va a presentar una proposición no de ley con ese plan. Lo vamos a hacer nosotras, los diputados responsables de Bienestar Social en esta materia en la Cámara. Y vamos a presentar una proposición no de ley para debatir un plan que vamos a hacer nosotras. A ver si les parece bueno y si no, que presenten enmiendas, porque si no, me temo muy mucho que unos porque se van y otros porque llegan, esto se dilate otra buena temporada y que no se equivoque el señor Areces, que aquí nos han producido unas elecciones nuevas. Por lo tanto, no van a tener ni 100 días, ni una semana, ni media hora la nueva consejera y el nuevo equipo de la consejería para ponerse a estudiar unos temas que, por otra parte, conocen amplia y sobradamente, ¿no? Otras alternativas propuestas por los populares para el mejor funcionamiento del materno son la reapertura de la unidad de Fundota, que no permanezcan los menores más de 45 días en él, que se apoye a los trabajadores y desplazar un equipo de la policía para que vigile constantemente el centro. Para el Partido Popular es necesario que se amplíen los presupuestos, ofrecer asistencia jurídica a los menores y que todas las comunidades autónomas trabajen de forma coordinada creando un registro para controlar a los niños inmigrantes.
No abandonamos al Partido Popular porque el diputado del PP en la Junta General, Ramón Cañal, acusó hoy al Gobierno de hacer demagogia a la hora de hablar de austeridad en los presupuestos y, sin embargo, subir los sueldos de los altos cargos en 5.000 euros anuales. El diputado Ramón Cañal señaló que hoy se ha demostrado que el anuncio del equipo de gobierno de recortar gastos es una gran mentira, ya que el Ejecutivo gasta más de lo que dice, por ejemplo, subiendo los sueldos de directores generales y secretarios técnicos. Se ha denunciado y ha aparecido el que los altos cargos que van de secretarios generales técnicos y directores generales en este año 2008 y sin que apareciese y estuviese previsto en los presupuestos generales aprobados, vamos, no aprobados, en los presupuestos prorrogados, pero que tampoco estaba previsto en los aprobados, se han subido 5.000 euros de nada al año, dicen que porque hay funcionarios que en algunos casos ganan más que los propios altos cargos. Para el diputado regional, estas situaciones se dan por falacia y demagogia del Principado, y recordó que en 1999 se subió el salario a todos los altos cargos con la justificación de que había funcionarios de alto nivel que tenían salarios superiores que los de los altos cargos. Según el Partido Popular, en ese momento el presidente del Principado dijo que aquella era la última subida, pero se demostró que había aumentado el sueldo a los secretarios técnicos y a los directores generales y que tenía guardada para el presupuesto del año 2000 el incremento para el Consejo de Gobierno. Cañal insistió en que todo es una demagogia y cuando se dice que no hay dinero para solucionar los problemas de 20 y tantos niños en el materno infantil, sorprende que a 90 altos cargos se les vaya a subir 5.000 euros a cada uno, lo que supone más de 4 millones de euros. El consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós, hizo hoy un llamamiento al diálogo para afrontar los problemas de los servicios sanitarios. Para el consejero regional, la atención primaria tiene aspectos muy mejorables, pero en tiempos de crisis es necesario mantener la calidad y una equidad en las prestaciones. José Ramón Quirós apostó hoy por un proyecto de sanidad asturiano que avance hacia fórmulas que permitan una mayor autonomía de gestión por parte de los profesionales. De todas formas, el representante regional se refirió a la crisis y señaló que en esta época hay que mantener las prestaciones con las que se cuenta antes de hablar de grandes proyectos. El compromiso del Gobierno es seguir apostando por el servicio público sanitario y seguir dotándolo de los recursos que necesite para su funcionamiento. Ahora bien, yo creo que se puede lanzar un mensaje claro. En estos momentos de incertidumbre, yo creo que el desafío es mantener lo que tenemos y que no es poco, todo lo contrario, que es mucho. Es decir, lo que sí que parece fuera de lugar es plantearse grandes expansiones que comporten pues unas inversiones millonarias que lógicamente va a ser muy difícil de poder hacer en los próximos años. El consejero de Salud realizó estas declaraciones en el 9º Congreso de la Federación de Sanidad, en la que se determinó la política sindical en materia de sanidad para los próximos 4 años. Al acto acudieron 71 delegados y el secretario general, José Antonio Carnero, presentó su candidatura para seguir al frente del sindicato. Tratamos, por un lado, desde una defensa de un sistema sanitario público y, por otro lado, la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores del sistema de Asturias, ¿no? Tanto públicos como privados. El Principado entregó hoy a los representantes de 47 concejos asturianos la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, que permitirá a los responsables municipales actualizar su base de datos con información de sus infraestructuras gracias al uso de las nuevas tecnologías. La consejera de Administraciones Públicas del Principado, Ana Rosa Migoya, destacó que esta encuesta cuenta por primera vez con un sistema geográfico referenciado. Pero la novedad que introducimos en este momento es la aplicación de las TIC, de las nuevas tecnologías, a la encuesta. Va a tener un sistema de información GIS, un sistema geográfico referenciado, que va a hacer que los ayuntamientos dispongan en tiempo real de la información y que además se pueda ir actualizando automáticamente, con lo cual ese viejo trabajo de actualizar cada 15 años, que era además un trabajo muy laborioso y que consumía muchísimo tiempo, pues va a dejar de existir porque van a tener la información actualizada. Esta va a ser una herramienta muy útil a la hora de establecer prioridades en materia de inversión, a la hora de tomar decisiones sobre qué equipamientos o infraestructuras actuar.
Los trabajadores de Naval Gijón han cortado esta mañana con 3 barricadas de neumáticos ardiendo la circulación de vehículos en un cruce de avenidas que conecta el centro con el oeste de la ciudad. Han salido a la calle pasadas las 11:30 al finalizar una asamblea de protesta por el expediente de extinción de contratos para toda la plantilla que ha presentado la dirección de la compañía. Los trabajadores han instalado barricadas de neumáticos ardiendo en torno a la rotonda de la Plaza Máximo González, que conecta el centro con el oeste de la ciudad, y han descolgado un contenedor en la calle de Mariano Pola, junto al astillero. Han arrojado también voladores y han prendido una fogata dentro del barco que se construye en el astillero, último trabajo previsto. La dirección de Naval Gijón propone la prejubilación de 53 trabajadores y el despido con las indemnizaciones según marca la legislación vigente para el resto de la plantilla, un total de 44 empleados. Los sindicatos reclaman a la empresa que cumplan los acuerdos adquiridos. Una clasificación en la Liga de Fútbol en el que comparáramos los presupuestos de los clubes con el número de puntos logrados a final de cada temporada, pues que desde la campaña 94-95 a la 2004-2005 el Atlético de Madrid y el Betis serían los equipos de primera división más ineficientes. En el otro lado de la balanza estaría el Numancia. Estos son algunos de los curiosos datos que arroja un estudio que mide la eficiencia de costes de los conjuntos españoles. Para hablar de ellos está con nosotros Julio del Corral. Buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. Coautor de este estudio, un estudio curioso en el que se aportan datos interesantes. Pues sí, la verdad que lo que nosotros medimos es la eficiencia en el fútbol, que es una cosa que creemos que interesa bastante a la gente, de ver qué equipos son más eficientes. Realmente los presupuestos no están, como se puede ver en el estudio, correlacionados, ¿no?, con la eficiencia luego de los equipos. No, de hecho más bien todo lo contrario, y esto el efecto es que utilizamos como medida de output el número de puntos. Y claro, el Numancia tiene una cantidad 15 veces inferior que el Madrid de presupuesto, pero claro, no es concebir una liga en la que el Numancia consiga 15 menos puntos que el Madrid. Entonces también hay ese pequeño sesgo en las estadísticas que obtenemos. Sería una manera de equilibrar, ¿no?, ver el resultado del dinero que se invierte y el resultado que se obtiene, ¿no? Justamente. Hay datos curiosos, ¿no? En este estudio que vosotros aportáis se ve que el Madrid y el Barcelona no estarían precisamente en la parte alta de la tabla. No, de hecho esto es en consonancia un poco con estos estudios previos de otros países. Principalmente en el 2001 se hizo un estudio en la liga inglesa en la que el Manchester de Ferguson, cuando el Manchester arrasaba, tampoco aparecía como el equipo más eficiente, precisamente por esto, porque el tener mucho presupuesto pues te hace que no puedas tener una cantidad infinita de puntos, porque la relación no es lineal, obviamente. ¿Cómo surgió este estudio? ¿Por qué os decidisteis, supongo que aficionados al mundo del fútbol? Pues aficionados al mundo del fútbol, yo dentro de la Universidad de Oviedo pues manejo este tipo de técnicas dentro del grupo de la medición de la eficiencia y la productividad. Y entonces, pues, una de las áreas en las que está en auge es la medición de la eficiencia de los equipos de fútbol, en este caso. En el caso de los estudios británicos sería de la eficiencia de los managers, de los entrenadores, es otra perspectiva. Y nos decidimos hacer este estudio con una metodología así un poco novedosa y ver qué es lo que salía. Y lo que salía es que el Atlético de Madrid y el Betis en esa época no fueron nada eficientes. En estos últimos años, supongo que los datos abarcan hasta el 2005, sí. En estos últimos años quizás el Atlético de Madrid a lo mejor con el año pasado saldría un poco, ¿no? Lógicamente, como solo tenemos datos desde el 94-95 hasta el 2004-2005, pues estos, de hecho el Villarreal sale relativamente ineficiente y esto ahora no pasaría. Pero claro, los estudios tienen un número delimitado de años y lo ideal sería tenerlo actualizado, pero todavía no lo tenemos hecho. Veo que en el listado que dais, te hacía la broma al principio, fuera de cámara, aparece el Real Oviedo, pero no aparece el Sporting. ¿Por qué? Pues por ausencia de datos, porque realmente no es por ganas de que no salga el Sporting, por lo menos por mi parte. Porque bueno, eres gijonés, o sea que gijonés, se te suponen los colores. Se me supone sportinguista. ¿Hay algún dato que os haya llamado la atención en este estudio? Yo creo que lo más importante es que curiosamente los dos equipos más ineficientes son el Atlético de Madrid y el Betis, que son los dos equipos gobernados por Jesús Gil y por Lopera. Gobernados muy a su manera, muy a su modo, y que no obtuvieron los resultados acorde con el presupuesto que tenían. O sea que podemos decir que normalmente en el fútbol el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo, y aparte hay que dejar a los profesionales actuar. El Betis y el Atlético de Madrid, su principal característica era
que Jesús Gil mandaba, que Lopera mandaba y los que sabían no mandaban. Y eso puede ser un problema. Y de hecho los resultados de este estudio yo creo que es lo que reflejan. Viviendo la ineficiencia, supongo que podríais dar consejos sobre cómo mejorarla, esa eficiencia, conseguir más eficiencia en los resultados. Sí, pero para esto se necesitan unos modelos más complejos que no lo hemos utilizado en este estudio. Sí que hay estudios en otros campos que es muy típico calcular o ver cuáles son los determinantes de la eficiencia, ver qué tienen que hacer los equipos de fútbol, los entrenadores, las empresas, los países, las regiones, para ver qué pueden hacer para mejorar su eficiencia. Pero en este caso no lo hemos utilizado, no hemos realizado este estudio de este tipo. Podemos decir que los equipos de fútbol son cada día más empresas, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, cada vez nos estamos acercando más a la corriente americana de entender el deporte como un deporte totalmente profesional, que la empresa se confunde totalmente con los equipos de fútbol, aunque bueno, son empresas muy peculiares que siempre tienen a los ayuntamientos, a los patronatos, a las consejerías, a mucha política por detrás, y esto pues puede tener problemas. En esta liga vuestra de estos últimos 10 años, desde el 94-95 al 2005, el líder o el campeón sería el Numancia y el último clasificado sería el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, por lo menos con los datos que nosotros utilizamos, porque no utilizamos los datos de todos los equipos todos los años, el mejor sería el Numancia, que realmente el Numancia con muy poquito presupuesto hubo unos años que logró mantenerse, lo cual es un triunfo. Es lo mismo que si el Sporting logra mantenerse este año. Y si alcanza puestos UEFA, como estuvo a punto de conseguir la semana pasada, ya sería ya la releche, sería ya súper eficiente. Pero bueno, poco a poco. Por eso siempre hablamos de que para algunos equipos el mantenerse es casi como conseguir un título. Totalmente, ¿no? Incluso más difícil, porque con un presupuesto muy ajustado, es posiblemente mucho más difícil mantenerse que ganar la Liga con el presupuesto que tiene el Madrid o el Barcelona. Realmente ahí estaría el fracaso, ¿no? En invertir una cantidad de dinero astronómica y no conseguir ningún título. Esto es. Y esto es lo que le está pasando, o lo que le puede pasar a Madrid como siga en este camino. El Barça este año parece que no sigue ese camino, ¿no? El Barça parece que no sigue ese camino, parece que juega un deporte distinto, la verdad. Este estudio, me decías, en Inglaterra hay estudios parecidos. Hay estudios similares, sí. En Inglaterra también el baremo al final nos da estos resultados, ¿no? El Manchester que me comentabas. Sí, el Manchester no estaba en los más eficientes, aunque ganaba la Liga, pero si el output o lo que producen las empresas o lo que producen los clubes son número de puntos, si se supone que se produce número de puntos, el Manchester, para ser plenamente eficiente, tenía que conseguir todos los puntos. Y aunque gane la Liga, pues igual la gana pues con el 80% de los puntos o algo por el estilo. O sea, tendría que hacer un pleno, como se suele decir. Tendría que hacer prácticamente un pleno, lo cual en otros deportes sí que se ven, pero en fútbol pues no. ¿Habéis pensado en aplicarlo a otros deportes, además del fútbol? Pues hombre, a mí me gustaría aplicarlo en algún momento al tenis de mesa, como jugador de tenis de mesa, pero es bastante complicado conseguir datos de este tipo sobre los equipos de tenis de mesa. Pero sí, vamos a intentar posiblemente replicar este estudio, posiblemente con datos más actuales, o igual, en vez de enfocarlo hacia la eficiencia de la empresa, la eficiencia del club, enfocarlo hacia la eficiencia de los managers, de los entrenadores, de ver cuál es la capacidad de gestión que tienen los entrenadores para conseguir el máximo resultado con la calidad que tienen los jugadores. Es decir, se puede medir la calidad que tienen los jugadores con una serie de factores y ver cuál es el entrenador más eficiente, cuál es el entrenador que consigue sacar más rendimiento a sus jugadores. O sea, sería ver quién saca más partido con mayor número o menor número de recursos, ¿no? Esto es. ¿Hay algún estudio al respecto? Sí, hay estudios. El estudio este que te mencionaba antes de Gran Bretaña era en este sentido, pero se pueden utilizar estadísticas diversas o distintas formas de medir los inputs, distintas formas de medir la calidad de los jugadores, porque es muy complicado medir la calidad de un jugador. Cuánto de bueno es Ronaldo, cuánto de bueno Raúl en relación a Sastre, cuánto de bueno es Sergio Ramos en relación a Sastre. Entonces que no se nos enfade Sastre, ¿eh? Que no se nos enfade Sastre, pero bueno, es simplemente un ejemplo.
pero hay medidas, por ejemplo, yo tengo pensado, si en algún futuro hago este estudio, en hacerlo con los puntos marca o con los puntos que les da Marca o el diario AS o cualquier otro periódico, que siempre elabora un listado de todos los jugadores y dice, pues este tiene 6 de velocidad, 7 de no sé qué, 8 de gol y 10 de remate de cabeza. Pues se puede hacer como un mix de todo eso y ver realmente qué entrenador es el entrenador más eficiente, que ese sería el entrenador que se merecería un sueldo mayor. Realmente vivimos en un mundo de estadísticas, se valora todo, podemos ver hoy en día que en la Liga de las Estrellas se miden, pues como tú bien dices, los kilómetros recorridos por cada jugador, el número de pases acertados, se puede medir la eficiencia perfectamente, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Desde muchos puntos de vista y con datos muy... El fútbol es lo que tiene. Lleva bastante tiempo conseguir los datos, pero el fútbol es muy rico los datos. En cada partido se tienen muchas estadísticas de todos los jugadores y se pueden hacer estudios muy afinados y muy interesantes para ver qué equipos son los más eficientes, como el estudio que acabamos de presentar y que acaba de ser publicado, o estudios venideros o estudios que ya se han realizado en el pasado. Podrían tener una base ahí los clubs, ¿no?, para intentar mejorar, ¿no? Por lo menos aquí tiene una base los clubs de que no tienen que seguir el patrón de Jesús Gil y de Lopera. Son los patrones erróneos, ¿no? Es el patrón erróneo. En el patrón en el que el patrón manda sin más, ese está claro que no es el correcto. Los correctos desde ese punto de vista sería el de Numancia, ¿no? Que, con un presupuesto muy pequeñito, una ciudad pequeña además, consigue tener un equipo en primera división, ¿no? Sí, eso es el objetivo. Lo que pasa es que es el objetivo del Numancia, claro. Quedarse con los puntos del Numancia para el Madrid le supone muy poco, pero claro, tienen una fuente de ingresos muy distinta. Pero seguramente, viendo la comparación, si el Numancia tuviera el dinero del Madrid o el dinero del Barcelona... Posiblemente, seguro que lo harían mejor, porque como el Madrid y el Barcelona están tan acostumbrados a vivir en la abundancia, desperdician recursos. De hecho, hay varios estudios estadísticos o econométricos que el Madrid o el Barcelona siempre pagan un sobrecoste por cualquier jugador. Y el ejemplo más claro fue el de Pepe de hace un par de años, que no me acuerdo de qué equipo lo quería vender por 9 millones de euros y al Madrid lo terminó vendiendo por 30. Sí, creo que era el Oporto, si no me equivoco. El Oporto, por 30 millones que se sepa. Entonces, si hubiese sido otro club, hubiese comprado al mismo jugador, que por cierto es un jugadorazo, lo está demostrando estos años en el Madrid, pero en vez de pagar 30 millones hubiese pagado 9, con lo cual se hubiese ahorrado 21 millones de euros. Yo no los gano todos los días. Sí, al final es un caso como el de Villa, ¿no? Este verano, cuando se hablaba de ese fichaje por el Madrid, a lo mejor el Valencia, otro equipo, sí lo hubiera vendido por esos 60 millones de euros que se rumoreaba, pero luego el precio era otro si era el Madrid el que iba por él, ¿no? Totalmente. Si el Madrid es el que paga, el precio es otro. Si el Barcelona es el que paga, el precio es otro. Si el Milán es el que paga, el precio es otro, pero porque están acostumbrados a hacer eso. Realmente, porque el Madrid le da igual casi el dinero que se gaste, que si hace falta vende una ciudad deportiva y 2 y 3 se hacen falta. Los equipos asturianos decíamos que en esta clasificación tenéis datos del Real Oviedo, pero ¿cómo saldrían parados los dos en cuanto a eficiencia? Pues el Real Oviedo sale más o menos en la media de la clasificación, sale en la mitad, con lo cual esos años, quitando el año del descenso y todos los problemas que hubo venideros, pues el Oviedo no lo hacía tan mal como muchos creían pensar, con lo cual pues el Oviedo pues estaba donde se merecía, o sea, con pocos ingresos, no puedes comprar buenos jugadores y con buenos jugadores sin buenos jugadores no puedes enfrentarte al Madrid y que no te metas 6. El Sporting, si este año se mantuviera, estaría en unos parámetros buenos, ¿no? Estaría en unos parámetros muy buenos, porque si no me equivoco es el segundo presupuesto más bajo. Y ahora, la semana pasada, si no llegamos a tener la desgracia del cabezazo en propia puerta que hizo Chité, pues podríamos estar hasta en puestos UEFA ya en la jornada 11, lo cual es súper meritorio. Ahora bien, también estábamos a 5 o 8 puntos del descenso, con lo cual no hay que despistarse ni un poco, que no por mirar más arriba vas a llegar más arriba, sino que hay veces que tienes que mirar también para abajo para asegurarte por lo menos la permanencia, que es el objetivo, está claro, principal del Sporting y de otros muchos equipos. De hecho, está habiendo en esta liga, hay 2 grupos muy claros, los equipos Champions League, UEFA y el resto de los equipos.
Julio, ¿algún equipo de estos de primera división se ha interesado por vuestro estudio? Pues se publicó en la web del Betis, del Atlético, me hizo mucha gracia que rápidamente lo vi publicado en un blog titulado Stop Giles and Cerezos. O sea, que venía con mensaje. O sea, era un blog que tenía ese título. Y obviamente para ese blog yo creo que este estudio le encantó. El Atlético de Madrid, el equipo más ineficiente, con lo cual, Stop Giles and Cerezos. Pues muchas gracias, Julio, por este estudio. Darles las gracias también a tu compañero, Pedro, me parece, sí, por habernos hecho llegar, sin duda, un estudio curioso y que aporta nuevos datos sobre este mundo del fútbol que tanto parece interesarnos a todos. Muchas gracias por estar aquí y mucha suerte con futuros estudios, que supongo que estáis ya preparando alguno que otro. Sí, estamos preparando alguno que otro. Pues muchas gracias, Julio, por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. El Jardín Botánico Atlántico de Gijón se suma desde hoy a la celebración en toda España de la Semana de la Ciencia, con un programa de actividades que incluye la entrada gratuita entre las 3 y las 6 de la tarde, desde hoy hasta el próximo martes, así como actividades en torno a las plantas aromáticas. Además, de martes a viernes, a las 4 y a las 5 horas, guías de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico realizarán junto a los visitantes interesados una visita específica por la colección de especies y plantas aromáticas del Jardín Botánico Atlántico. Entre el 11 y el 21 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, en el aulario del Botánico, se desarrollarán talleres prácticos de entrada libre que versarán sobre diferentes temas. A todos los asistentes a los talleres y visitas guiadas programadas se hará entrega de la unidad didáctica número 2 del Botánico, especies y plantas aromáticas. Por su parte, el Acuario de Gijón también celebra la Semana de la Ciencia con los visitantes, organizando un recorrido en el que se plantean preguntas de conocimiento sobre los peces y sus hábitats. Así, el Acuario organiza unos juegos que consistirán en una serie de pasatiempos y preguntas de diversa índole: ecología, medio ambiente o conocimiento marino. Para encontrar las soluciones, los participantes tendrán que investigar detenidamente los tanques de la instalación y sus habitantes, poniendo a prueba sus conocimientos medioambientales. El público al que va dirigida la actividad son niños y niñas principalmente. Sin embargo, el objetivo es que tanto padres como niños se diviertan e impliquen conjuntamente, de manera que la actividad resulte familiar. En la información deportiva hablamos de un Sporting que piensa ya en la Copa del Rey. Los rojiblancos juegan mañana el encuentro de vuelta de 16avos de final ante el Numancia. Intentarán hacer valer la ventaja de un gol cosechado en tierras sorianas. El Sporting piensa ya en la Copa y se olvida de la derrota del domingo ante el Racing. A efectos contables, los rojiblancos siguen a 5 puntos de los puestos de descenso y el ánimo se mantiene intacto. Los de Preciado compitieron de tú a tú ante un equipo europeo que apenas le creó ocasiones de gol y frente al que pudo puntuar de no ser por la mano salvadora de Toño en el descuento. Manuel Preciado le da importancia al torneo del CAO y no quiere confianzas ante un rival en Numancia, al que no le ha acompañado la fortuna en los últimos encuentros. El técnico quiere seguir adelante en la Copa porque a partir de la próxima ronda pueden encontrarse rivales interesantes. En cuanto al equipo inicial, el trabajo matinal lo evidenció y el de Astillero no lo desmintió. Si se confirma este dato, de inicio jugarán Sergio Sánchez, Colin, Iván Hernández, Jorge, Raúl Cámara, Andreu, De Lucas, Pedro, Michel, Omar y Barral. Para posibles cambios estarían Cuellar, Neru, Bilic, Luis Morán y Diego Camacho. Por su parte, en el Numancia jugarán otra vez los menos habituales y no lo hará seguro Álvaro Antón. El centrocampista, cedido por el Valladolid, tendrá que pasar por el quirófano por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y dice adiós a la temporada. Al Sporting le vale cualquier empate, pero en caso de derrota quedaría eliminado, salvo con el 0-1 que obligaría a jugar prórroga y de persistir a lanzar penaltis. Pues con los deportes cerramos hoy la información aquí en Teleasturias, en Redacción Teleasturias. Como siempre, recordarles que volveremos mañana a eso de las 8:30 de la tarde. Gracias por estar ahí al otro lado y saludos cordiales.